Hola a todos, hoy nos reunimos a través de esta plataforma virtual para presentar a un gran actor argentino, quien tuvo la gran oportunidad de ser el protagonista de la película Revolución, el cruce de los Andes. Él interpretó a un gran general, a nuestro Zampa. Su película nos emociona a nosotros, los chicos de séptimo de la escuela 10, para realizar la composición de la personalidad de San Martín que se hace todos los años en Cava. Leímos mucho y miramos esta peli. Es un placer poder tenerlo del otro lado de la pantalla. Gracias por regalarnos tu tiempo. Con un fuerte aplauso recibimos a Rodrigo de la Serna. Qué linda Bueno, muy bien. presentación. Muchas gracias Esta es a la... todos y a todas. La verdad que parece mentira, ¿no? Pero es emocionante todo lo que nos convoca, la figura de San Martín. Es emocionante para mí sentir el cariño de ustedes a través de esta ridícula pantalla. Es raro lo que nos está pasando como sociedad a todos, pero bueno, sin embargo aquí estamos. Así que gracias a todos, a todas por esta oportunidad de dejarme acercarme un poquito a ustedes. Para la primera pregunta, le damos la bienvenida a Brisa. Bueno, Brisa, bienvenida. ¿Qué significó para vos participar en esta película? Me acuerdo cuando me lo ofrecieron, ¿no? Uno de chico, a la edad de ustedes, incluso un poquito más chiquito, en los actos escolares, siempre había uno que actuaba de San Martín, ¿no? Y siempre por ahí era el que era más alto, el que se parecía más a la foto o al cuadro que nos habían pintado de San Martín, o por ahí era amigo de la directora o del director. Entonces yo miraba de lejos eso y de chiquito, siempre en los actos escolares a mí me emocionaba mucho, me convocaba mucho la figura de San Martín, la marcha de San Lorenzo. Después ya más a la edad de ustedes empecé a estudiar un poco lo que había pasado con él, la obra inmensa de este hombre, ¿no? Cómo se puso al frente de una lucha continental, de una lucha de un pueblo mestizo, de un pueblo argentino, sudamericano, que no reconocía fronteras en ese momento. Entonces, cuando me llega esa oportunidad de hacer de él, primero fui muy feliz y después me asusté un poquito porque ahora cómo hago, ¿no? ¿Cómo hago para hacer de esta persona extraordinaria? Que está bien, había que humanizarla porque lo que nos llegaba de él siempre fue como una figura inalcanzable, como esas estatuas de bronce, ¿no? Que están ahí arriba y uno no las puede tocar. Entonces el trabajo nuestro era ponerle carne y hueso a ese mito, una persona extraordinaria y muy difícil de encarnar, ¿no? Para vos, ¿qué representa San Martín? La persona que se puso al frente de una necesidad continental, de una necesidad de mucha gente, ese que se puso al frente de una necesidad de un pueblo de ser libre, de no depender más, no solo de España, de un país, desde donde les estoy hablando ahora, sino de un sistema de gobierno que generaba mucha miseria, mucha pobreza, que discriminaba a las personas y las categorizaba de acuerdo a su condición social y a su color de piel, por ejemplo. Él se puso al frente de eso y eso simboliza, ¿no? Esas cadenas que se rompen para siempre, ese sueño de la patria grande. Yo veo ahí detrás del director de la escuela, por ejemplo, y de la secretaria, una bandera muy bonita que es la huipala. Eso viene de antes, no es una idea de San Martín, esa idea de la patria grande, ¿no? O de un territorio con todas las diversidades culturales que tienen, pero armonizadas, o sea, sin conflictos, pudiendo cada uno desde su lugar y de su cultura aportar lo suyo. Ese sueño de patria grande simboliza San Martín, de alguna manera, que también lo simboliza la huipala, que está ahí atrás. Que la película refleja algo diferente respecto de la historia que te enseñaron en la escuela cuando fuiste alumna. Sí, creo que sí. La figura de San Martín fue muy manipulada y utilizada políticamente por distintos sectores, ¿no? Hay que entender que lo que nos llegó, por lo menos a nosotros, a mi generación de San Martín, fue un poco lo que nos contó un tal Bartolomé Mitre, que fue un gran historiador argentino, fue un político muy destacado, pero tenía un pensamiento muy parcializado, ¿no? Lo recortó mucho a San Martín, sin entrar en polémicas,
porque también podríamos entrar en polémica con respecto a la figura de Mitre, que fue el responsable de muchas muertes en nuestro país, pero con la guerra de la Triple Alianza y demás. Pero, claro, lo que me llegó a mí fue esa versión. Era un San Martín de cara lavada. El San Martín que nos mostraban en la Villique, ¿no? En los cuadros, era rubio de ojos celestes. La bandera era blanquita, el celestito claro. Nos llegó ese San Martín militar solamente, ¿no? Y hay otro San Martín que es filósofo también. Es un San Martín que comprendía un poco más integralmente la problemática y la coyuntura de todo un continente. Era un San Martín revolucionario, un San Martín que se puso al hombro de esa revolución de Mayo y la quiso llevar a todo, a expandirla por todo un continente. La revolución de Mayo fue una revolución de clases y de castas también. Sí, intentamos hacer un San Martín distinto al que nos había llegado a nosotros de niños, un San Martín que también fue hecho en un contexto sociopolítico interesante, fue durante el gobierno de Néstor Kirchner o de Cristina, no recuerdo bien ahora, fue 2010, pero en ese momento había países como Brasil, como Argentina, como Venezuela, como Ecuador, como Bolivia, que por primera vez en muchos años volvían a tejer alianzas estratégicas como un país único. Esa patria grande que soñó San Martín, esa Huipala, ese territorio sudamericano como una sola nación. Y en ese contexto que la estábamos filmando, me parecía bastante, ¿no? A eso. Intentamos hacer un San Martín más, que a nuestro criterio tenía más que ver con el real, en el contexto en el que filmamos esa película, favorecía mucho esa versión. Para volver un poquito atrás, la película previa de San Martín más conocida fue El Santo de la Espada, que realizó uno de los mejores directores de la historia de nuestro país, que es Torre Nilsson, con acaso uno de los más grandes actores que tuvimos, que fue Alfredo Alcón. Pero fíjese el título, ¿no? El Santo de la Espada. Era un San Martín que era más un apóstol que un ser humano, no era un santo, era un ser humano. Entonces nosotros tratamos de humanizarlo más a San Martín, ¿no? ¿Sentís un compromiso de transmitir y hacer llegar a otros la figura del general? Fue de lo que más me asustó después de la alegría que sentí, ¿no? Que yo les conté. Es un compromiso muy grande. Fue lo más difícil, creo que es lo más difícil que me tocó y me va a tocar hacer como actor, ¿no? Porque cuando uno hace un personaje cualquiera, bueno, nadie lo conoce. Yo tengo que hacer de el almacenero de acá de la esquina, entonces por ahí lo miro un poco, lo copio un poco, pero nadie se va a enterar si yo lo estoy copiando bien, si lo estoy copiando mal, si entiendo de verdad cómo piensa y cómo actúa, total, no lo conoce nadie y yo hago más o menos lo que me imagino y por ahí a la gente le gusta. Ahora, una persona como San Martín, que se han escrito miles y miles de libros y páginas sobre lo que él hizo, sobre lo que él pensaba, las cartas que él se escribía con otros colegas militares y políticos, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Tratar de abarcar y de entender y de estudiar todas las facetas de este hombre, de este gran hombre, que, insisto, era un militar, pero era un filósofo, era un político, que tenía sus limitaciones, que tenía su... También había que entender una época, porque 1816 no se parece mucho a lo que estamos viviendo ahora. Más allá de que hay muchas cosas que todavía seguimos siendo parecidos, ¿no? Pero culturalmente era otra realidad. Así que sí, fue un compromiso de los más difíciles que me tocó asumir. ¿Pensás que en la actualidad siguen estando presentes transmitía Sadma? Si en la actualidad siguen presentes y vigentes los pensamientos de los ideales y valores, y sí, deberían estar presentes. Si no están presentes los valores e ideales que transmitía San Martín, este país ya medio que va a dejar de existir. Es importante, ¿no? Que no olvidemos este ser humano, lo que pensaba, fue de alguna manera el que inició un poco el sentimiento nacional, ¿no? El que entendió que éramos una nación multicultural, mestiza, mixta, con una grandeza territorial, humana, impresionante, el que se puso al frente de esa lucha.
Si nosotros olvidamos la figura de San Martín, no, él fue un alquimista de pueblos también, ¿no? Él llegó a la gobernación, a la intendencia de gobernación del municipio más periférico de nuestro país, logró que el pueblo mismo pueda hacerse cargo de su destino, que ante el ataque inminente de los realistas españoles, no fue él, fue el pueblo el que logró generar las primeras fábricas, organizarse política y militarmente para soportar la invasión de los realistas, cruzar los Andes. Si nos olvidamos de eso, de lo grandes que somos como pueblo, puede venir cualquier gil y nos puede arrebatar en cualquier momento, ¿no? Somos un pueblo muy grande y San Martín es de alguna manera el que simboliza la grandeza de nuestro pueblo, ¿no? Porque fuimos capaces de algo muy grande, que no en cualquier país del mundo se consigue. Eso y otras 2 o 3 cositas más, ¿no? No fue el único. Somos un pueblo de una grandeza importante y estaría bueno que no lo olvidemos. ¿Cómo preparaste tu personaje? Me ayudó muchísimo el director de la peli, que es Leandro Ipiña, que es un gran amigo mío. Él venía estudiando la figura de San Martín hacía años porque él sabía que le iba a hacer la película en algún momento y cuando se enteró que le iba a hacer, nada, ya estaba muy preparado. Yo sabía algunas cosas de San Martín porque a mí me interesa mucho la historia desde chiquito, entonces de alguna manera también estaba preparado. Las cosas no son casualidad también, por algo me llegó. A mí la figura de San Martín siempre me convocó mucho y me apasionó y de alguna manera la había estudiado, pero me tuve que poner a estudiar mucho más, que leer lo que grandes historiadores argentinos escribieron sobre él, entender desde qué óptica se lo mira San Martín, que hay 2 o 3 visiones muy específicas y nítidas que distintos pensadores piensan de él. Entonces, entre las 3 visiones yo tuve que armar una propia visión para más o menos encarar el personaje. Tuve que aprender a andar muy bien a caballo, tuve que aprender a pelear con espada, fue muy divertido. Me acuerdo, por ejemplo, que aprendí a andar a caballo en Buenos Aires, ¿no? Y andaba muy bien, fenómeno, con un caballo que era hermoso. Me hacía caso en todo. Vos sabés que en Buenos Aires, viste cómo es todo llano. Cuando fuimos a filmar a San Juan, que es todo montaña, claro, los caballos son distintos, piensan de otra manera. Entonces me dieron un caballo nuevo y no me hacía caso en nada. Y al otro día tenía que ir a filmar la escena, por ejemplo, de que estoy frente a los soldados y les digo, vamos a cruzar los Andes. Y el caballo no me hacía caso en nada. Y los sanjuaninos me miraban como diciendo, este San Martín, este porteño, me parece que no va bien. Pero bueno, pude domar ese caballo también y la preparación pasa por muchos niveles. Me acuerdo que tenía, por ejemplo, un cuadrito de él, la única foto de aguerrotipo que le sacaron, y me la hice, era una fotito así, me la hice bien grande así. La ponía con una velita todas las noches y le pedía permiso al general. Ya no sabía qué hacer para acercarme a la figura del general San Martín. Todo lo que estaba a mi mano y a mi alcance yo trataba, lo leía, lo buscaba, agarraba la fotito, aprendí a andar a caballo, leí muchos libros de historia de la época. ¿Algún rasgo del morenito que te costó interpretar? No entendí la pregunta. Decimos al morenito por una cuestión, te comentamos la composición que nosotros habíamos hecho con ellos. Entonces, Sí. la composición se llamaba El morenito de Yapeyú. Justamente sobre la imagen, lo que Sí, se exacto. comentaba de Bueno. qué era, cómo era, de que si era alto y de ojos azules, que si era petizo y de De hecho, ojos yo claros. soy gringote, ¿no? Soy medio rubión, tengo ojos más o menos claros, pero yo lo primero que entendí que había que hacer era justamente, no, para San Martín nos lo pintaban así con ojos celestes, pero todas las crónicas Claro. era el moreno, era un moreno. Entonces lo primero que hice fue eso, ¿no? Teñirme el pelo de negro y ponerme lente de contacto para ver la verdadera realidad de esta persona. Incluso fue muy discriminado en España. Él, ustedes saben que estudió de militar en España y lo trataban como de indio. Por algo vino a hacer la revolución acá también él. Lo que más me costó de interpretar de San Martín, me parece que fue entender que sobre sus espaldas estaba el peso de todo un continente. En su cabeza estaba el plan
para liberar a todo un continente y que el único que sabía todo, el último detalle de ese plan del cruce de los Andes, el único que sabía todo por dónde iban a cruzar, por ejemplo, era él. Entonces, sentir esa presión o tomar verdadera dimensión de lo que era la presión que él sentía es algo que yo no puedo entender todavía cómo lo hizo. Eso es lo que más me costó. Lo gigantesco del plan y cómo todo eso cabía en una sola cabeza y en una sola persona que era la de él, ¿no? ¿Fue fácil o difícil hablar con el acento español? Fue difícil. También acá hay mucha diversidad de acentos. Ahora yo me empiezo a dar cuenta, porque yo ahora estoy en España, ¿no? Para mí hablan todos igual, pero hay un lío acá, porque claro, los que son más del norte hablan de una forma, los del sur de otra, pero yo me concentré un poco en hablar las S's y las Z's. Es como que hablan sin errores de ortografía, porque cenar, nosotros decimos con S, cenar, pero ellos dicen cenar, porque es con C, se escribe con C. Las S son S's, no S's, S's para ellos. Entonces a la hora de hablar rápido, por ejemplo, y se te trababa un poco la lengua, era difícil. Tuve que practicar mucho, me pusieron una fonoaudióloga, me costó bastante. ¿Descubriste cosas nuevas del general? ¿Cosas que van en contra de la imagen que todos tenemos? Descubrí, por ejemplo, que sí, yo lo tenía muy idealizado, pero claro, era un militar también, ¿no? Entonces él es responsable de muchas muertes, cosas que en la guerra sucede. Cuando empecé a crecer un poco me molestó un poco, claro, es una persona que es un militar, fusiló personas. Me gustó entender también es que, por ejemplo, en la historia clásica, en la historia oficial argentina, se decía que él no quería participar de lo que vino después en el país, que es esta disputa entre unitarios y federales, que son dos facciones distintas de la política argentina, cuando San Martín le dio su sable al general Juan Manuel de Rosas y le ofreció sus servicios en la otra gran epopeya argentina que fue, por ejemplo, la Vuelta de Obligado. Porque, claro, nosotros nos liberamos de España, pero al liberarnos de España con el cruce de los Andes, el país quedó a merced de las intentonas militares y mercantiles de otros grandes imperios como el inglés y el francés. Y el que le dijo, no muchachos, acá no van a entrar a hacer lío, fue Rosas. Entonces San Martín, que era federal, Rosas, y San Martín le ofrece sus servicios militares a Rosas y le ofrece su sable como legado a Rosas. Entonces sí participó entonces de algunas disputas entre unitarios y federales también. Entonces ahí podemos ver como un enlace en las dos grandes epopeyas argentinas, que son el cruce de los Andes y la Vuelta Obligado. Estos dos personajes históricos, San Martín y Rosas, también tuvieron un vínculo, que esas cosas que uno no sabe o que no nos cuentan en la escuela, cuando lo descubrí me sorprendió muchísimo, ¿no? ¿Te costó hacer alguna escena? No es la que más me costó, pero era donde se definía un poco toda la película y lo que íbamos a hacer. La escena esta, la del caballo, que tanto me costó dominar, y todo ese discurso que da San Martín antes de lanzarse a la batalla en los llanos de Chacabuco, ¿no? Cuando ya cruzan los Andes, ya está el ejército listo para la batalla, esa arenga, como se dice, como un director técnico a los jugadores antes de un partido. Bueno, esa arenga que hizo San Martín la escribimos la noche anterior, donde dormíamos todos los muchachos y las muchachas que hicimos la peli, en unas casitas ahí medio desperdigadas por el pueblo de Barreal, en San Juan, un lugar precioso. Teníamos que hacer la escena esa el otro día y todavía no la habíamos escrito del todo. Entonces me acuerdo de estar escribiéndola con el director y estamos muy conformes con lo que escribimos y al otro día, bueno, ir y hacerla, ¿no? Estaban ahí todos, había cientos de personas como soldados mirándome, también estaban las autoridades del gobierno de San Juan, estaba el presidente de medios, que en ese momento era Tristan Bauer, que fue quien me ofreció la película. Entonces fue una responsabilidad, fue, no te digo difícil, pero fue como intenso. Fue muy intenso hacerla, por suerte creo que quedó muy bien. Es un momento que
nada, que eso es muy emocionante para mí. No me lo voy a olvidar nunca en mi vida, lo que sucedió esa tarde ahí en la cordillera de los Andes. Bueno, Rodrigo, yo quiero hacer acá un paréntesis. Todo esto que venís comentando vos ahora tiene muchísimo que ver con lo que viene ahora en adelante, así que es la parte como quizás más emotiva para todos nosotros de séptimo que estuvimos trabajando. Así que a disfrutarla ahora a todos. ¿Qué sentís al ver esta escena? ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera. Y espera bien armado, señores. Son la esperanza de la América. Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! Soldados, se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! Qué emoción que sí, la emoción que sentí en ese momento fue impresionante, porque es el momento culminante en realidad de toda una vida de desear hacerlo, ¿no? Esto que les contaba de que de chiquito yo quería hacer de San Martín en los actos escolares, y después entendiendo la dimensión profunda de lo que él venía a encarnar en ese momento histórico particular, que es ese sentimiento de que somos un pueblo amplio, generoso, gigante, y que merecemos ser libres de una vez y para siempre. Es como el momento culminante de todo eso, ¿no? Me acuerdo que sentía como chispas que me salían de la nuca, porque de la fuerza que había en ese momento, en ese lugar, ¿no? Fue algo que no me lo voy a olvidar más. Les agradezco a todos y a todas por hacérmelo recordar un poquito ese momento tan intenso.